comenzamos el último bloque del programa de hoy. Tenemos nuestra última invitada, Marisabel Granda, la ultimísima invitada. Te hicimos esperar hasta el final. Hasta el final. ¿Cómo te va? Buenas bien, noches. Muy bien. Buenas noches. Bueno, hay muchas cosas para hablar con vos. Podemos, un poco lo que hablábamos también con la gente de Cutralcó, ¿no? El problema de la falta de vacantes para el año próximo. Sí, la falta de vacantes es un tema que en la escuela secundaria en esta época queda más evidente porque estamos terminando el periodo de matriculación, pero también es cierto que desde las seccionales venimos trabajando y nosotras como vocales presentando este tema en el cuerpo colegiado desde principio de año, específicamente en Rincón, en Plotier, es decir, las zonas más críticas y que han tenido mayor crecimiento demográfico. A principio de año presentamos un informe donde dejábamos claro que iba a haber un problema serio de matrícula que ya lo estaban teniendo, pero que al fin de año se iba a recrudecer. Eso ha sucedido. Hoy presentamos hace 2 semanas nuevamente los informes de Rincón, de Plotier, de Villa Langostura, de zonas que en otros momentos no eran críticas, pero que ahora sí están teniendo problemas con las vacantes. Y la respuesta que obtuvimos hoy en la sesión del cuerpo colegiado es de algunas prioridades en el presupuesto que está en la legislatura para la creación de una EPET en Plotier y de una EPET en Rincón de los Sauces. Lo digo en términos potenciales porque en realidad eso está en el presupuesto, pero no se ha tratado en el cuerpo colegiado la creación de esas escuelas, que sabemos además que siempre después viene acompañado de la problemática del edificio, es decir, no se debiera crear una escuela sin que estuviese garantizada la cuestión de infraestructura, ¿no? Claro. También sabemos que todas las escuelas que se están creando, que se han creado en estos años, han sido el resultado de la lucha de las comunidades, esa es una realidad. ¿Y el gobierno tiene algún diagnóstico de la situación general? Nosotros acá lo vemos en el programa, vos nombraste recién, Plotier, Rincón, Cutralcó, Centenario, Cutralcó, lo hablaron recién. Son muchas las ciudades que crecen demográficamente de una forma impresionante en la provincia. Sí, y además de esto, bueno, este año que se creó la EPET 23 en Añelo, por ejemplo, funciona en un edificio que no es de la provincia. Ahora, hoy también dijeron que iban a crear 2 nuevas aulas para la EPET de Añelo porque la demanda de las comunidades, en la zona de Vaca Muerta, claro, es muy grande y esta situación no tiene una respuesta a la altura en cuanto a política educativa. Tiene esto que funciona ante la necesidad y ante la demanda. Hay una respuesta que siempre es provisoria, que nunca alcanza. Y esto, claro, de los datos, muchos de los datos los aportamos en su gran mayoría desde las seccionales. Por supuesto que a través de las y los supervisores, las direcciones de nivel tienen esos datos. Nuestros compañeros y compañeras supervisores hacen un trabajo en toda la provincia que refleja esta situación. No es un trabajo aislado. Muchas veces el relevamiento de la seccional se hace en forma conjunta con las y los supervisores, las y los compañeros de las escuelas, pero por ejemplo en San Martín de los Andes hoy hay 41 estudiantes que están saliendo de la escuela primaria que no tienen lugar en la escuela técnica. Entonces, es una necesidad que tiene que tener una respuesta a la altura de las circunstancias y es política pública, es política educativa, no hay otra, es planificación y proyección. Y más allá de estas ciudades que son las más grandes, que por ahí tienen más publicidad, me imagino que debe haber un montón de otros lugares con situaciones que por ahí es más difícil de divulgar o de conocer. Nosotros estuvimos en Rucachoroy, por ejemplo, donde hay una escuela que funciona en trailers. Sí. No sé, se me ocurre que debe haber varias situaciones. Sí, una de las cuestiones, por ejemplo, en Villa Langostura, ahora que hablas de los trailers, es que el CEPENDI 17, por ejemplo, que tiene un trabajo con la comunidad, con sus estudiantes, una escuela que entras y en las paredes hay poesía que escriben los chicos, una escuela que nos gusta mucho visitar porque las escuelas hablan por sí solas cuando uno entra del trabajo que se hace y no hay más espacios para crear cursos.
Entonces, una de las posibilidades que algunos planteaban era un tráiler. Bueno, en algunos lugares el gobierno de la provincia pone tráiler y en otros no. Y no tiene que ver con pensar la construcción de aulas, sino que tiene que ver que en Villa Langostura por ahí no queda tan bien un tráiler, ¿no? También eso es cierto. En Rucachoroy hay tráiler, en Villa Langostura no. Claro. ¿Y estas dos escuelas que están en el presupuesto para crear, se crearían el año que viene? O sea, ¿arrancarían las clases en estas escuelas? Porque empiezan a funcionar sin edificio, en espacios cedidos, en espacios, en Rincón y en Plotier. Hoy no hubo más que eso como adelanto, porque por supuesto que todavía no está aprobado el presupuesto, están como prioridad en el presupuesto. Eso es lo que expresó el Ejecutivo en la sesión del cuerpo colegiado. Claro. Bueno, te cambiamos de tema. Sí. Estuvimos hablando un ratito antes de una discusión que se está dando sobre concursos en los institutos de formación docente. ¿Cómo es eso? Bueno, esto es un tema que desde hace muchos años se viene hablando en los institutos de formación docente, en los consejos interinstitucionales, que es el órgano donde se reúnen todos los órganos de gobierno de los institutos, los representantes de los órganos de gobierno. La demanda histórica de los institutos es la estabilidad laboral. Ante eso, el gobierno presentó la semana pasada de manera inconsulta, un proyecto del Ejecutivo solamente en el Consejo de Educación, un borrador de un anteproyecto que en lugar de implementar o dar respuestas impone una titularización que lejos está de garantizar la estabilidad laboral. Uno cuando habla de estabilidad laboral tiende a asociarlo con ser titular en el sistema educativo. En los IFD de la provincia no hubo nunca concurso de ingreso, no hay titulares en los institutos de formación docente, por lo tanto la estabilidad es una demanda, pero el gobierno presenta como una falsa resolución de estabilidad laboral un concurso de antecedentes y oposición que además plantea una reválida cada 5 años, o sea, lo que aparece como la conquista de la estabilidad en realidad es una precarización tremenda, es temporal. A los 5 años, en esta reválida, ¿qué sería? Si un trabajador o una trabajadora que concursa en esta primera etapa, a los 5 años debe presentar o certificaciones de postitulación o bien ir de nuevo al tribunal. Una postitulación que, por otro lado, el Consejo Provincial de Educación no garantiza, no brinda, no está pensada como una política educativa, pero que además el Consejo Provincial de Educación le debe a los institutos de formación docente el desarrollo curricular que surge luego de las transformaciones curriculares del nivel superior. Es decir, que el gobierno de la provincia, en lugar de imponer, porque esto está queriéndose imponer en los institutos y desconociendo la historia del nivel superior, los institutos de formación docente, todas las conquistas que han tenido en este año en forma conjunta con el sindicato y dentro del sindicato han sido precisamente por mesas participativas, con todos los institutos adentro de la elaboración de los dispositivos. Así tuvimos el diseño, así hemos tenido la nueva institucionalidad. No va a salir de otra manera el concurso. No vamos a permitir que algo en lo que no participan los institutos, que aparece de apuro al final de una gestión del gobierno en el Consejo Provincial de Educación, se imponga de esta manera. No hay consenso, no hay posibilidad de que algo que es además una demanda histórica de los institutos, como la estabilidad, se disfrace en esa palabra y en realidad termine dejando a las y los compañeros en una situación de total inestabilidad. Bueno, María Isabel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Han quedado muchos siempre. temas, así que ¿Cómo te imaginas el comienzo del año lectivo próximo? Y seguramente va a ser un año complicado. Susana describía muy bien lo que estuvimos ayer reclamando en Casa de Gobierno y que sienta las bases de lo que seguramente será el inicio del año que viene. El cierre de este año tendrá mucho que ver con lo que será el inicio del año que viene.
Bueno, te agradecemos, Mari. Gracias a ustedes. Bueno, hemos llegado al final de Que se escuche con muchísimos temas y recordemos que el jueves que viene son las elecciones de consejeros y consejeras escolares durante todo el jueves, que además... Es la lista gremial contra la lista del gobierno. Exactamente, y además ese día tampoco habrá clases para garantizar que todas las y los docentes puedan participar de las elecciones. También habrá cobertura de eso y mañana a partir de las 11 será la marcha a la que convoca ATEN, además de otros sindicatos, porque a este paro nacional docente se han sumado sindicatos, por ejemplo, SADOP, el sindicato de docentes privados, ADUN, sindicato de docentes universitarios, entre otros, así que mañana paro nacional con marcha a partir de las 11 aquí en Neuquén. Bueno, nos vemos el jueves próximo a partir de las 10 de la noche en Que se escuche, el programa de ATEN. Hasta luego.